Muy buenas, bienvenidos a mi canal Espiritualidad y Misterio. Hoy voy a hablar de lo que está pasando en Siria. Voy a dar mi opinión. La verdad que todo empezó con el derrocamiento de Gaddafi. Europa y Estados Unidos financiaron a un grupo terrorista para derrocar al presidente libio. Eso con la excusa de la libertad, como hicieron con Irak, que dijeron que era para libertad, para darle libertad al pueblo, y lo que han hecho es destruir un país y dejarlo peor de lo que estaba. A ver quién se cree que lo hacen por el pueblo, pero no hay quien se lo deba, lo hacen por el interés y por el petróleo. No les importa bombardear y asesinar bebés y niños en Irak y en Siria, con tal de sus intereses. Esa es la democracia y la libertad, tanto de Occidente como de Estados Unidos. Bueno, derrocaron al presidente libio, a Gaddafi, y con Siria intentaron hacer exactamente lo mismo. Es que es calcado. Europa y Estados Unidos financiaron a los terroristas que hay en Siria para derrocar al presidente sirio. Y lo han Arabia Saudí, Turquía, Estados Unidos, Occidente, Europa, han estado financiando a los terroristas que hay en Siria. Lo que pasa es que no han podido con el presidente sirio y ahora el monstruo que han creado se les ha vuelto en su contra. De ahí los atentados en París. Ahora se les ha vuelto en su contra el monstruo que han creado y ellos tendrán que destruirlo. Tú has creado el monstruo, tú lo destruyes. Y todo por derrocar al presidente sirio. Si es que es lo mismo, es calcado a lo que han hecho en Libia. Lo han intentado hacer en Siria. Y entonces, ahora, pues se les ha ido de las manos y tienen que ir en contra del monstruo que han creado. Si siempre han hecho igual, siempre han hecho igual. En Irak, Afganistán, Libia, Siria, los occidentales y los Estados Unidos han sembrado el terror con la excusa de armamento, el armamento de destrucción masivo o por libertad del pueblo, que eso no hay quien se lo crea y es una excusa más para poder invadir países a su antojo y quedarse con los recursos. Si es que eso está clarísimo. Y luego las noticias de aquí, de este país, de España, tanto de Europa, manipulan la información. Y la gente se lo cree. La gente se lo cree. Que van a libertad a invadir un país por el bien del pueblo, pero si es mentira. Si es mentira, si lo dejan peor de lo que estaba. Libia estaba mucho mejor antes que ahora. Irak estaba mucho mejor antes que ahora. Y Siria estaba mucho mejor antes que ahora. Que lo único que hacen los europeos y los Estados Unidos cuando invaden un país es crear un infierno en la tierra. Y todo por el petróleo. A ellos les da igual. Les da igual los valores humanos. Lo único que les importa es la codicia y el petróleo. Y es lo que hacen. Y entonces ahora tienen un problema. Porque el monstruo que han creado tienen que destruirlo. Porque se les ha vuelto en su contra. Y sospecho que lo que ha pasado hoy del avión ruso de combate que ha sido derribado por el ejército turco en Turquía, tiene una razón muy simple. Como sabemos, Turquía financia y apoya a los terroristas que hay en Siria. Y no le interesa que Rusia bombardee los pozos petrolíferos ni los camiones de petróleo del Estado Islámico por una razón. Porque el Estado Islámico vende el petróleo a Turquía a mitad de precio. Y no les interesa. Además, a Turquía también le interesa que caiga el presidente sirio. Y financia a los terroristas. Y sospechosamente, un avión de combate ruso ha sido derribado por el ejército turco. Y es por eso, porque no quieren que Rusia bombardee los pozos petrolíferos, que a Turquía le conviene. Entonces, ahí está la cuestión. Ahí está. Rusia no es tonta. Rusia se ha dado cuenta de que Turquía es un hipócrita, es un genocida y es un asesino.
Es un gobierno codicioso que solo mira su propio interés y le da igual tanto los niños como los ciudadanos, les da igual. Lo único que les interesa es que el petróleo que venden los terroristas en Siria se los vendan a Turquía a mitad de precio. Y todas estas invasiones de Occidente y de los Estados Unidos siempre han sido así. Recordemos Irak, Libia, Afganistán, y todo ha sido por lo mismo, por la codicia. Luego Estados Unidos o a Occidente se le llena la boca de derechos humanos y todo eso. Pero luego, a la hora de la verdad, después de bombardear esos países que los han dejado un infierno, y la gente huye de esos países, de Irak, de Siria y de Libia, etc., huyen de esos países por culpa de los occidentales y de Estados Unidos por invadir esos países. Esa gente huye a Europa, y ahora Europa se lava las manos y le cierra las puertas. Cuando ha sido Europa la responsable de que esas personas, los refugiados, huyan de esos países. Mínimamente deberían acogerlos. Después, porque se sabe que si se van de esos países es por culpa de Europa y de Estados Unidos, por hacer guerras en esos países y tienen que huir. Entonces, ¿qué menos que acogerlos? Les cierran las fronteras y que se apañen. Esos son los derechos humanos de los que habla Europa y Estados Unidos. Que se les llena la boca de hablar de derechos humanos cuando son los mayores criminales y terroristas que hay en este planeta. Mira cómo tienen África. Todo lo que tiene África está en dominio de Europa y de Estados Unidos, mientras sus ciudadanos en África se están muriendo de hambre. Si era para que vivieran de rentas los que hay en África. Pero todo lo controla los mismos de siempre, Estados Unidos y Europa. Y es lo que quieren hacer con Medio Oriente, que hay petróleo. Es lo que quieren hacer. Invadir esos países por los recursos petrolíferos, por el gas y por todo ese tema. Y no les importa nada, ni la vida humana, ni los valores humanos, ni nada. Les da exactamente lo mismo. Lo único que quieren es apoderarse de esos países por la cara. Y entonces, al final, el monstruo que han creado en Siria, por ejemplo, el Estado Islámico, que es un monstruo, que son genocidas, ahora se les ha vuelto en su contra. Y la verdad que lo que está pasando, lo que pasó en París, el atentado que pasó en París, pasa en Siria todos los días. Y no tiene tanta propaganda. En Siria todos los días hay un atentado como el de París. Y también mueren niños, mueren personas. Y sin embargo no tiene tanta propaganda. Y mueren niños en Siria. Y mueren personas y civiles por culpa de Estados Unidos y de Europa por financiar al Estado terrorista que hay en Siria para derrocar al presidente sirio. Por eso están muriendo miles de personas todos los días. Pero de eso no cuentan. Eso no lo cuentan. Entonces, lo que ha pasado en París pasa en Siria todos los días, pasa en Irak todos los días. Y eso ha sido financiado y provocado por Europa y Estados Unidos. ¿Financiado por qué? Porque financian a los terroristas que hay en Siria. Y provocado porque han sido ellos los que han financiado a los terroristas y han provocado que los terroristas hagan lo que hacen. Y es así. Luego se les va la boca mucho a Europa y a Estados Unidos de llamar terroristas a Irán, a Corea del Norte, ¿no? Cuando verdaderamente los mayores terroristas que hay en este planeta, supuestamente, yo siempre hablo supuestamente, son los Estados Unidos y Europa. Y no porque lo diga yo. Me remito a los hechos. Entonces, en Siria ahí, pues no sé, ahora es imprevisible lo que puede pasar. Bueno, Rusia está ahí. Rusia ha hecho en 2 semanas de bombardeos lo que no ha hecho Estados Unidos en 2 años. Pero a Estados Unidos no le interesa. No le interesa bombardear al Estado Islámico. No es que no le interesa. Que le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos para derrocar al presidente sirio. Como han hecho en Libia. Si es que es calcado a lo que le hicieron a Gaddafi. Es calcado.
Y lo que han hecho en Irak es que es calcado. Vamos, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de lo que están haciendo allí. Entonces, los países democráticos, que para mí no son democracias, hablan de la libertad, de los derechos humanos, y que lo hacen todo por el bien común. Y es falso, es falso. Mira, Irak cómo lo han dejado. Siria cómo lo han dejado. Libia cómo lo han dejado. Lo han dejado peor de lo que estaban. En Libia se vivía muy bien. No existía el paro y todo el mundo trabajaba y el Estado te pagaba el 50% de la casa y los bancos en Libia, cuando te daban un crédito era el 0%. Y la gente estaba contenta. Y ahora mira, un infierno en la tierra. Ahora es un infierno. A Europa y Estados Unidos se lavan las manos. Todo tiene consecuencias. Por ahora les ha picado a Francia. Les ha picado a Francia. Y España, si apoya una intervención, pues también le va a salpicar. Quiero dejar claro que yo quiero que el Estado Islámico desaparezca, porque para mí no son humanos. Son unos genocidas, pero los que los han financiado y apoyado son los Estados Unidos y Europa. Y son responsables, Europa y Estados Unidos, son responsables de millones de personas asesinadas por el Estado Islámico, indirectamente. Entonces, es así. No es que lo diga yo, es que son los hechos. Y bueno, pues os he dado mi opinión y quizás os suene un poco fuerte todo esto, pero es que es la verdad. A veces la verdad supera la ficción. Y en este caso la verdad es que lo que está pasando en Siria, lo que ha pasado en Irak, lo que está pasando en Libia, todo esto, el origen del problema viene de Estados Unidos y de Europa por financiar a esos grupos terroristas. Y todo por la codicia. Y por derrocar a presidentes que ellos quieren. Por la cara. Es como si aquí viene a Estados Unidos y dice: gobierno fuera. ¿Por qué? Porque quiero. Porque no le baila el agua, no le baila, no le sigue la corriente a Estados Unidos, y todo aquel país que no le sigue la corriente a Estados Unidos y se desmarca de lo que dice Estados Unidos, pues Estados Unidos lo invade. Como está haciendo con Corea del Norte, amenazándolo, o con Irán. Hay que ser muy hipócritas, porque Estados Unidos fue el único país de este planeta en lanzar dos bombas atómicas contra mujeres y niños, y encima lo celebraron. Y es uno de los que más armamento nuclear tiene, que es Estados Unidos, y que luego critique de que Corea del Norte tiene una bomba atómica. Pero estos tíos, ¿se puede ser más hipócrita? Sancionar a un país, a Corea del Norte, porque tiene una bomba atómica, cuando Estados Unidos fue el único país de este planeta que las usó contra la población civil. Habría que sancionar primero a Estados Unidos por haber usado el armamento, ¿no? Estados Unidos sí que es un peligro pero real, como se ha demostrado. Y Europa también, porque Europa, la OTAN y la ONU son el brazo armado de Europa y Estados Unidos. Mucha gente ya se ha dado cuenta. Y bueno, os he dado lo que pienso de lo que está pasando en Siria y unas pinceladas como ejemplo de otros países. Entonces, es mi opinión y me he informado. Y bueno, eso es todo. Y informaros por vosotros mismos. Y sabréis la verdad. Bueno, me despido y hasta la próxima. Nos vemos.